Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Hoy estamos en el municipio de Arafo y nos vinimos a hacer una ruta también espectacular. Si me acompañan, se las muestro. Estamos subiendo el mítico puerto de los Loros hasta llegar al cruce que une la carretera que viene de La Esperanza, de la Laguna, en dirección al Teide. Es un puerto que empieza suave, pero luego se va complicando a medida que va ascendiendo. Tiene un par de kilómetros que son más duros, pero lo compensa con su espectacularidad. Kilómetro 3, tenemos que llegar hasta el 18. Kilómetro 10 de la subida, 211 vatios medios, 666 metros ascendidos, 10 kilómetros, 49 minutos. Y esta es la vista. El día está espectacular de nuevo. Es una zona de poco tráfico, aunque a veces a determinadas horas de los fines de semana suben muchas motos. Y aprovecho para contestarle a uno de mis suscriptores que me preguntaba si no tenía potenciómetro, cómo podía entrenar la fuerza. Bien, yo no siempre he tenido potenciómetro y la fuerza, aparte de hacerla en el gimnasio, tiene que ser, digamos, por una cadencia de 60, 70 u 80 pedaladas por minuto y con piñones muy bajos, sintiendo que las piernas, cuádriceps, los gemelos hacen su trabajo. No es un trabajo anaeróbico donde tengas que tener el pulso por las nubes, y digamos que sería una manera. ¡Vamos! ¡Vamos! Aprovecho para pedirles que se suscriban si les gusta el canal y si les gusta el contenido, que así me ayudan a crecer. Kilómetro 18. Llegamos al cruce que viene de La Esperanza y giraremos a la izquierda, dirección el Teide, Izaña. Que es un poco triste porque se ven los restos del incendio, aún no se ha recuperado la vegetación y da pena. ...1560 metros ascendidos, 200 vatios medios, 11,4 de velocidad media, 24 kilómetros casi, todo ascendiendo. Kilómetros, 1730 metros ascendidos a 12,4 de media. Seguimos ascendiendo hasta el puerto de Izaña. Está ahí, parece que está cerca, pero aún faltan 10 kilómetros.
observatorio del Teide. Es uno de los puntos más altos de la isla. Ahora empiezo la bajada, seguramente tardaré como una hora bajando. Y antes les dije que les iba a explicar un poco la técnica que yo uso para descender. Lo primero que les tengo que decir es que bajando no podemos arriesgarnos. Bajo siempre con las manos en las manetas. No bajo aquí con las manos aquí porque me queda lejos para las manetas, para frenar abajo, y me encuentro más cómodo aquí arriba. Pero básicamente es no arriesgar. La curva que mejor se hace es la que entras con velocidad y sales con velocidad, pero principalmente no arriesgarnos en decir voy a entrar y sin saber lo que te vas a encontrar, sin tener tiempo de reacción y sin controlar la bicicleta. Te puedes ir al carril contrario y sabes lo que puede pasar, o te puedes ir fuera, te caes. Es aconsejable nunca mirar hacia atrás para no perder el equilibrio. Y pues básicamente eso, el pedal siempre a las 12, en el reloj, en las agujas en las 12, el pedal para el lado que es la curva a las 12, nunca a las 6, o sea, nunca abajo, siempre arriba, y poco más. Intentar abrirnos en la medida de lo posible del carril, tirando al centro, abrirnos un poco para entrar y no cerrarnos para salir abiertos. Si entras abierto, pues sales un poco cerrado en la curva, y si entras muy cerrado tiendes a irte fuera. Y esa es básicamente lo que yo hago. Y este fue el entreno de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejo el link en la parte baja y nos seguimos viendo aquí en el último kilómetro. Chao.